Bien, gracias y estoy con Nahuel Palito. Gracias, Nahuel, por haber venido. Y Gracias, Horacio Carlos. Montserrat. Gracias por venir. Buenas noches, muchas Bien. gracias. Los dos conforman esta, a ver, yo no quiero meter, asamblea. Es una asamblea socioambiental. Coméntenme cómo nació todo esto y en qué están trabajando. ¿Arrancó? Vamos. Bueno, buenas noches a todas y todas. Bueno, la Asamblea tiene ya unos 4 años de existencia, nació antes de la pandemia, quizás un poquito más de tiempo, con una preocupación muy clara que es qué está pasando a nivel de medio ambiente y salud en nuestro pueblo, en nuestro territorio, y tomó mucha fuerza y mucho vigor a fines del año pasado, en diciembre, recordarán la mortandad de peces que hubo acá en San Antonio de Areco, que ahí logramos juntar quizás un poco más de masa crítica, nos juntamos unas 50 personas allá en el Puente Viejo, a preguntarnos qué es lo que estaba pasando. Principalmente en esa ocasión con el río, pero la pregunta es más general, es más amplia, ¿qué nos está pasando a nivel ambiente y salud en San Antonio de Areco? Y a partir de ese momento, bueno, sucedieron varias cosas en el río que después podemos repasar, cianobacterias, lentejas de agua, y seguimos realizando diversas acciones en pos de investigar y tener información respecto a lo que nos está sucediendo, porque la información la verdad que es muy escasa, si bien hay muchas cosas que están pasando. Así que nos organizamos, somos vecinos y vecinas de San Antonio de Areco, somos un espacio partidario, no respondemos a ningún partido político. Nos preocupa, como te decía Ricardo, la cuestión ambiental y de salud de nuestra población y bueno, somos un espacio diverso, plural, horizontal, que está abierto a la comunidad. Te digo la verdad, somos muy pocos comprometidos los ciudadanos arequeros y me pone de muy mal humor, siempre lo digo cuando no me gusta algo, me pongo de muy mal humor, cuando convocan a asambleas y reuniones para algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar y no van la gente a escuchar aunque sea, no a dar una opinión ni mucho menos, pero sí a escuchar cuál es la situación grave que estamos viviendo. Me parece que eso Bueno, es culpa nuestra y me hago cargo porque a veces, y yo no sé si voy a ir, a veces voy, a veces no voy. no, por ahí tenemos que repensar el amor que tenemos sobre el pueblo o no. Claro, Y también, es verdad. a qué estamos dispuestos a... el otro día, gracias a la UNSADA, a la Universidad de San Martín, Sí. se presentaron unos estudios que ayudamos a hacer en el río Areco, que dieron resultados bastante alarmantes sobre el estado del río. Yo me uní a la asamblea allá por el 31 de diciembre, por esa fecha, cuando pasó el accidente, el evento ese del río, de que se puso verde, la mortandad de peces. Dije, bueno, hacía muchos años que yo veía que el río no se usaba. Vos debés haber aprendido a nadar en el río. Nadé en el río. Yo Mi aprendí a papá nadar en en el el río. canal me enseñó a Toda nadar. la gente de mi edad. Íbamos ahí, no había piletas. No había íbamos ahí. pileta, nadaba en el río, los botes náuticos, Sí. era una fiesta. Sí. Ahora no va nadie al río, vienen de Pilar, de otro lugar al río, y el río está contaminado, tenemos muchos problemas, cuando la gente se dé cuenta no va a venir más. Claro. Es decir, el turismo lo tenemos que cuidar también, digamos, decir, hay que reparar eso. En algún momento hay que tomar una instancia de diálogo, poner las cartas sobre la mesa y ver cómo vamos a hacer para reparar esto. Nahuel, ¿hay compromiso o no hay tanto compromiso? Hay poco compromiso hasta ahora, pero también como decíamos al comienzo, Ricardo, falta información, porque vos decís, no me acuerdo qué término usaste al comienzo, pero que tiene que ver con esto del compromiso del pueblo. Para estar comprometido con una situación quizás hace falta visibilizar También. qué es lo que está pasando, visibilizar el daño, visibilizar la gravedad de la situación. Y por eso, como contaba Horacio, nos pusimos en contacto con un grupo de investigación de ecotoxicología, que ahora puedo comentar qué quiere decir eso, que vinieron a hacer un muestreo, un pequeño muestreo de todo lo que puede estar sucediendo en San Antonio de Areco. ¿Desde la cuenca o solamente la parte de Areco? Toda la cuenca del río Areco, pero a fines de marzo de este año vinieron a hacer la parte media de la cuenca del río Areco, que es la que corresponde al partido San Antonio de Areco. ¿Te acordás de dónde? Sí, te lo puedo repasar punto Sí, por dale, punto. dale. Tomaron muestras del río, o sea, analizaron calidad del agua, tanto superficial como de sedimento, de barro, en distintos puntos. Empezaron en Puente Quemado, allá en el límite con Carmen de Areco. Después tomaron un punto en Paso de las Carretas,
que está, digamos, en el medio entre lo que es Puente Quemado y el Puente Viejo, zona agrícola. El tercer punto fue Puente Viejo, un puente, digamos, o lugar en el que sabemos que se bañan Todo el mundo. muchos chicos y chicas. Sí. Después siguieron en la planta de tratamiento, campo de golf, ahí donde desemboca la cuenca este, el basural, ahí en la intersección entre la ruta 8 y el río Areco. Ah, lo transitaron bien, ¿eh? Sí, sí, no, hicieron un muestreo amplio de todo el recorrido hasta el camping La Porteña. Eso es lo que corresponde a la cuenca media. Y tomaron muestra de agua superficial, sedimento y además hicieron ensayos toxicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que expusieron a ciertos organismos a las muestras de agua y sedimento y se fijaron qué pasaba con esos organismos. Si ¿Qué se tenían encontró? algún daño o muerte. ¿Qué se encontró? Mirá, midieron plaguicidas, metales y otros parámetros físico-químicos. Los estudios todavía están en ejecución, faltan algunos resultados. De metales ya está completo, tengo acá el recordatorio para no decirlo mal. Por ejemplo, de metales encontraron cobre, manganeso, vanadio, cromo y hierro en límites que superan, por ejemplo, o en concentraciones, perdón, que superan los límites de protección de la vida acuática. Vos que 6 metales. Vos que sos un estudioso, sos un licenciado, decime de dónde viene eso, de qué viene, Bueno, cuáles sabés son que los influentes tiene- que caen. Es que tiene muchas vías posibles. Ajá. Puede ser desde, nos comentaba por ejemplo la investigadora principal del grupo de la Universidad de San Martín, La doctora. la doctora Carolina Alonzón. Excelente. Sí, es un grupo formidable. Que se les pueden dar ciertos suplementos al ganado, que eso después se excreta y llega al río. También sabemos que en los formulados que se utilizan, por ejemplo, en los bidones, que tienen los principios activos como glifosato, atracina, etcétera, también hay coadyuvantes, que estos pueden traer metales. Y después, bueno, están las industrias. Lo que pasa es que no hay información respecto a cuáles son los establecimientos productivos que vuelcan los efluentes en el río. ¿No hay nada? Nosotros hicimos un pedido de información que hasta el momento no tuvimos respuesta. ¿Qué cosa? Si esa información está o no, no lo sabemos. Qué tristeza, porque si hay, por ejemplo, chancherías, si hay por ahí frigoríficos, si hay feedlot también. Bueno, feedlot hay uno río abajo que corresponde al partido de San Antonio Areco y entre otras cosas que encontraron. De chanchos. No. ¿Del de cerdo estás hablando vos? No, uno río abajo, cerca de la ruta 9. ¿Es de chancho? Ah, No, no, es río un abajo feedlot. ya. Río No, abajo, yo te decía por la eso. de chancho No, que tenemos está una sobre San Antonio de chanchería Giles. en Carmen de Areco. Ah, En Carmen de Areco, muy grande. No, un feedlot, yo hablo de un feedlot que corresponde al partido de San Antonio Areco, que está dentro del partido y que, por ejemplo, ahí en el río encontraron ivermectina, entre otras cosas, que es un ¿sí? antibiótico. Claro. Y te repaso entonces, vuelvo al tema de los metales. 6 metales superaron el límite de protección de vida acuática. Y de los plaguicidas, por ejemplo, que están estudiando un total de 51 plaguicidas, hasta ahora tienen resultados de 3, que son glifosato, AMPA y glufosinato de amonio. Glifosato y AMPA dieron positivos en todos los sitios, tanto en sedimento como en agua. Y repito que uno de los sitios es el Puente Viejo. Decime que vos sos... ¿Eso qué trae? ¿Qué puede traer eso en el ser humano? Mirá, muchísimas cosas puede traer. Desde pueden generar problemas endocrinos, o sea, son disruptores endocrinos, neurotoxicidad, esto quiere decir que afecta al sistema nervioso, genotoxicidad, que afecta, por ejemplo, al genoma, trastornos respiratorios, bueno, hay un montón de enfermedades, hasta, por supuesto, son factores de riesgo para el ¿No cáncer. está prohibido usar esos elementos en la siembra o en lo que sea? No. Y mirá, Yo convencido que sí, ¿eh? No, me Mirá. das pie para decir que, por ejemplo, acá en Argentina hay más de 120 principios activos, que principio activo, por ejemplo, es el glifosato, que es el que tiene la eficacia agronómica, que es el que genera el efecto. Pero como te decía, el glifosato no viene solo en el bidón, sino que viene con otros químicos coadyuvantes que modifican incluso la toxicidad. Pero de los principios activos hay 120 que están prohibidos a nivel mundial que acá en Argentina están permitidos. Más Claro. de 120 principios activos. Horacio, habría que empezar a ver cómo se puede controlar todos estos lugares y empezar a inspeccionar, no le digo a ustedes, pero sí las autoridades que lo tienen que hacer, me imagino, para resguardar lo que vos decís, un río sano y puro, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Hay una ordenanza vigente.
y no se cumple. No se Y compone. nadie la resguarda, Claro. y nadie nos protege. Entonces, es decir, Está la ley, pero no la cumple. y la ley no es mala. Ujú. Si se cumpliera no es tan mala, pero no se cumple. Y nosotros pedimos información sobre eso y es muy difícil conseguirla, no la dan. Pero ¿Y cuál sería el alrededor de las escuelas, el consejo escolar tiene que tener información de cada pulverización que se hace. Sí, me acuerdo con todo lo que pasó y Bueno. que se decían que había que tener el resguardo Bueno. porque en aquel momento, yo me acuerdo en el Consejo Deliberante, yo lo hacía, el Consejo Deliberante hace 15 años atrás lo hacía, y se discutía de cómo se iba a controlar, porque sale una madrugada, una noche, lo hace y no te diste cuenta y al otro día está todo contaminado. ¿Cómo se controlaba? ¿Quién lo controlaba? Y no hay, a ver, que los chacareros, algunos tienen No. responsabilidad, no mezclo, pero hay otros que son irresponsables. No, pero acá no estamos hablando de la responsabilidad. Yo no estoy hablando de la responsabilidad de Chacaré. Digamos así. Ya, te lo permiten, ya está. Ah, claro. Veamos Sí. cómo lo podemos arreglar. Es decir, vos tenés que hasta 1000 metros de una institución educativa, Sí, vos no podés pasar ningún insecticida, por claro. ejemplo. Una cipermetrina tiene una toxicidad 2, que es la... Es decir, eso estaría en la zona de amortiguación, que le llaman en Claro, la sí, ordenanza. en la ordenanza. Después hay 100 metros donde no se puede aplicar nada, bueno, todo eso. Es decir, ¿cómo haces soja, cómo haces maíz sin aplicar ninguna cipermetrina, Claro. sin ningún insecticida? Explícamelo y yo te entiendo, Claro. pero vos explícamelo. Ese es el tema ¿Y quién también. lo controla? Nadie. Porque hay un ingeniero que lo firma aparte, y hay un productor que lo firma. Y no se puede conseguir esa información, porque no me la dan. Entonces, ¿qué querés que te diga? Lo mejor, Sí, no verdad. hagamos nada, porque ¿cuál es el costo? Sí, Es muy costoso esto Sí, para sí. la población. es verdad. Es una joda. Es así. ¿Cómo es la historia? Es así, y quizás también lo que tenemos que empezar a pensar es que no se trata de una cuestión de control, de dirimir entre distancias de aplicación, nada más, sino que hay que buscar un modelo que pueda ofrecer una solución alternativa donde no se usen venenos. Y te pongo ejemplos concretos, quizás, Ricardo, para que se entienda. Sí, dale. Glifosato y otros plaguicidas se encontraron en agua de lluvia, en el medio de la ciudad de La Plata. Si está en el río, ¿En La Plata? en La Plata, hay un grupo de investigación de la Universidad de La Plata, que es un formidable investigador del CONICET, que es Damián Marino, que viene haciendo estudios de plaguicidas en un montón de lugares. Encontraron agua de lluvia en la ciudad de La Plata, que no está a 100 o a 1000 metros de una zona productiva. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando estas moléculas se liberan al medio ambiente, viajan. Es lo que se llama deriva. Y hace un tiempo se creía que estas moléculas tocaban el piso y se degradaban. Eso no es cierto, lo vemos, lo tenemos en el río y faltan 48 plaguicidas que nos den los resultados. Río arriba, en Carmen de Areco, se encontraron hasta 31 plaguicidas en la muestra de agua. Con lo cual es de esperar que acá también pase. Y te refiero a otro estudio también de una investigadora muy interesante y muy comprometida, Virginia Aparicio, que es una investigadora del INTA Balcarce. En Tres Arroyos tomaron muestras de 72 voluntarios. Tres Arroyos es un pueblo Sí, lo conozco. agrícola también, Sí. de características muy similares a San Antonio Areco. En todas las muestras de sangre, orina y materia fecal encontraron plaguicidas. En sangre entre 2 a 10 plaguicidas, en orina entre 6 y 18. Les pusieron unas pulseras para ver la exposición por aire. El que Qué mayor cosa, cantidad de plaguicidas tenía 53 plaguicidas en la pulsera. Con lo cual insistimos en que lo que está pasando en el río probablemente también nos está pasando a nosotros. Lo que hay que hacer ahora es exigir y demandar que se sigan haciendo estudios y que se amplíen. ¿Sabés cuál es el otro problema que yo también en aquel momento se decía, no sé ahora cómo estará? Que cuando uno va y consulta a los médicos y le dice, bueno, yo necesito que sean claros y concretos y pues en base a ellos digan la verdad, sí, esto produce esto. Yo no sé si no se animan, no quieren o qué pasa porque no hay médicos que me digan concretamente ocurre o con la medicina que diga o con esto produce esto, esto y esto. Es como que se alejan de esa respuesta. Bueno, cuando vino el campamento sanitario, ¿te acordás? 2019, Cierto. ¿cuándo fue? Sí, 2017. 17. Y una prevalencia. Ujú, sí.
de casos de cáncer y de problemas pulmonares, Sí, problemas sí. respiratorios. El problema respiratorio ¿Qué mucho hicimos más que con eso? y pulmonares, sí. No hicimos nada. Nada. Bueno, entonces, si no hicimos nada, no vamos a cambiar nada. Sí. Así que, bueno, hay que poner las cosas arriba de la mesa y ver cómo. Yo le preguntaría a un productor de soja, de maíz, qué sé yo, ¿cómo seguimos de acá a 10 años? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te ves vos sembrando, cosechando, qué sé yo? Si vos supiste, ya sabés que tenés que echar el doble de glifosato que cuando arrancás, porque las malezas se hicieron resistentes. Claro, porque después se Y cambia. de sepermetría también. Y tenés que buscarle la vuelta. ¿Cómo se hace eso? Veamos cómo hacemos. Pregunto para ir cerrando, río arriba, tenemos una planta depuradora por parte de un frigorífico que rico, si no me equivoco, en Carmen de Areco. Y después tenemos la planta depuradora también del municipio. ¿Están en condiciones como para garantizar de que los efluentes van en condiciones al río? En Carmen de Areco, ¿te Sí. referís, Ricardo? Hay, en realidad, el estudio que hizo también el grupo de la doctora Carolina Aronzón, tomó como referencia no el Querrico, sino uno que se llama Bajo Cero, que está ahí No sobre el sabía. arroyo Tatay, Ah, mira. El productor de cerdo. productor de Ah. cerdos, y ahí las muestras dieron espantosas. Sí, claro. El río muy contaminado, con lo cual ahí la planta de tratamiento no está funcionando nada bien. ¿Pertenece al partido de San Antonio o es Carmen No, de eso Areco? es de Carmen de Areco. Claro. Eso es de Carmen de Areco. Lo que pertenece al partido de San Antonio de Areco es desde el Puente Quemado hasta, bueno, el feedlot que está Está arriba bien, abajo. sí. Pero, por ejemplo, las muestras de acá de agua, en términos generales de calidad de agua, y nuestra planta de tratamiento, la acá de Me imagino, la debe del ser. pueblo, dio el agua marginal. Claro, terrible. Y ese indicador de calidad de agua que tiene en cuenta parámetros bacteriológicos y fisicoquímicos y hasta incluye metales, dio marginal sin incluir hasta ahora los plaguicidas, que no están contemplados en ese índice. Así que cuando agreguemos plaguicidas a esa muestra, probablemente los estudios... Vos sabés que en una época, vos no estarías seguramente, nosotros hicimos toda una investigación, que vino un juez y por ahí calmó un poco las cosas, Markiewicz se llamaba el juez, sobre la curtiembre que estaba, no sé si ahora está, pero creo que no. No. Bueno, en aquel momento, ¿sabés lo que hacía? Lo que se salía de ahí, los cables, los alambres de púa se cortaban, se quebraban como si nada. Y tenían, y hemos mostrado muchas veces, peces con doble cabeza, tortugas con doble cabeza, una deformación terrible. Y por ahí el juez se dio cuenta que estábamos, y la clausuró en su momento y empezaron ahí a hacer el trabajo de mejorar la planta, que nunca la mejoraron y cerraron después. Pero eso hay que empezar desde ahí, de que la justicia se empiece a meter en todo eso y empiece a exigir todo esto. Por eso me parece muy valorable lo de ustedes, que tienen que empezar a exigir esto, ¿no? Nosotros tenemos nuestros representantes que lo pueden hacer. También, es verdad. Para eso elegimos. Sí, elegimos Y bueno, las la elecciones. verdad que algún día hay que ponerse a hablar y ver cómo lo arreglamos. Es decir, no sé, serán las asociaciones de productores, las plantas de acopio, es decir, Sí. veamos en San Antonio cuál es el areco que vamos a querer dentro de 10, 15 años. Si no, olvídate, ya está. Nos Sí, quedamos. sí, es verdad, eso es así. Seguramente se van a seguir reuniendo y buscando una alternativa, ¿no? Buscando alternativas, siguiendo con el diagnóstico, la visibilización, porque realmente falta más información. Si bien la información que tenemos es contundente, porque es claro el daño que tenemos sobre el ambiente, sobre el río y probablemente sobre nuestros cuerpos, también en función del campamento sanitario, vamos a seguir pensando, reflexionando, criticando cuando haya que criticar. Está bueno. Y por otro lado también tratando de construir esas vías alternativas para que todos podamos vivir un poco mejor. Horacio, gracias por haber venido. Y Gracias. a disposición, Nahuel, cuando lo necesiten, sabés que me convocan, si por ahí tengo tiempo, no busquen el horario de siempre digo 7:30, 8, porque estoy con el noticiero. En caso contrario, siempre estaremos acompañándolo. Me parece muy necesario y hay que resguardar esto que es tanto importante para la naturaleza. No sé si para mi hijo o para mí, sí para mi nieto,
que uno piensa mucho en ellos, ¿no? Que es el futuro, ¿no? Gracias por haber venido. Sabés que nosotros tenemos Sí, la UNSADA, que tiene 2 materias, excelente. 2 Sí, carreras, sí, muy sí, referida a esto. sí, sí. Tenemos un potencial bárbaro. Sí. Nosotros lo podemos solucionar. Y Hay que que hay del ponerse- CONICET trabajando también Sí, y tenemos que- es- Eso- bueno, tenemos para claro, arreglar. eso está muy bueno. La situación institucional que tenemos en San Antonio Sí. de Areco, con el INTA, con la UNSADA, con otras Están muy comprometidos. entidades, da la posibilidad para que realmente podamos hacer algo al respecto. O sea, que hay que convocar a todas esas instituciones y a la comunidad que podamos en conjunto ofrecer algo diferente. Eso Jerónimo Anchil me lo dijo siempre, impulsemos esto que vamos por muy buen camino y me parece fantástico. Gracias, Gracias gracias a por vos, haber Ricardo. venido. Gracias.